Vale, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este espacio con toda la comunidad egresada. Les damos la más cordial bienvenida desde el programa Egresados de Bogotá a este espacio titulado Educar en el Quehacer y el Lenguaje Audiovisual, una metodología educativa transversal. Este diálogo propone abordar el oficio de la realización audiovisual desde una perspectiva pedagógica a partir de una serie de estudios de caso en la enseñanza universitaria. Se plantea además comprender este arte como una herramienta metodológica flexible y adaptable a diversos contextos educativos, con el potencial de enriquecer y ampliar el alcance del aprendizaje en cualquier disciplina dentro del ámbito académico. Para abordar este tema justamente nos acompaña nuestro experto egresado, Yesid González Otálora, docente investigador, realizador y editor docente investigador, audiovisual, profesional con amplia experiencia en fotografía, postproducción, hipermedia, escritura y gestión de la enseñanza del audiovisual, escritor. Sus intereses de pesquisa versan sobre cuestiones de la imagen digital, patrimonio, percepción, realización audiovisual, producción hipermedial, la imagen digital, el lenguaje audiovisual, las tecnologías emergentes y la historia de las artes. Muchísimas gracias por tu participación, Yesid, en Diálogos con Egresados. Bienvenido y bienvenidos a todos y a todas. Al finalizar la presentación vamos a abrir un espacio para resolver dudas e inquietudes con nuestro experto. Te doy la palabra, Yesid. Bueno, gracias, Leticia. Espero que pues, me estén oyendo bien. Les agradezco enormemente a todos los interesados, pues que también tuvieron el tiempo y la disposición de conectarse, a acompañarme un poco este rato, un poco en el mismo, digamos, orden de poder desarrollar una conversación acerca del mundo audiovisual. Y también me parece que es una oportunidad bien interesante para tal vez entre colegas, entre profesionales o entre gente interesada en el cine, en el mundo audiovisual, pues que me acompañen con unas conclusiones a las que he llegado luego de mi trabajo como docente, como ya lo mencionó Leticia. Soy docente universitario, trabajo en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Allí pues me desempeño en el programa de diseño gráfico y diseño hipermedia. Es una, digamos, una dinámica que llevo ya unos 4 años. Después, también he hecho algunos recorridos en algunas otras universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz, que queda allá por Valledupar. Entonces, mi formación es de realizador audiovisual, de allí de la Escuela de Cine y Televisión, de la Facultad de Artes. Mi énfasis, y esto también lo voy a mencionar un poquito más adelante, tiene que ver con la postproducción, el montaje. Luego, mi maestría fue en escritura creativa, allí mismo, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, qué bueno volver a la casa, qué bueno esta ventana, que les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad. La discusión, digamos, sobre el tema audiovisual, y ahora pues voy a empezar a compartirles un poquito de mi material. Como lo anunciaba un poquito Leticia, sí hay algunas experiencias pedagógicas que van a ver allí reflejadas, pero también quise acompañar, digamos, una caracterización del quehacer audiovisual, es decir, del oficio de hacer en cine, de hacer las películas, los documentales, que bueno, ahora lo llamamos audiovisual, un poco para no cerrarnos solamente a lo cinematográfico, y ya espero poder también aclarar un poco esa distinción. Y ese oficio tiene unas ramas, unas áreas de desempeño, y tiene unos momentos en el tiempo. Hay 3 grandes momentos
que son la preproducción, la producción y la postproducción, pero vamos a entrar un poco como a desmenuzar qué hay dentro de esos tres momentos o estadios, y también un poco hablar de esas funciones y cómo se relacionan y qué potencialidad tienen a la hora de ser usados como tecnología educativa. Esta idea, digamos que me surge para compilar un poco y viendo que de las carreras en las que de pronto me he desempeñado como docente, no todas son pues carreras de cine y televisión. De hecho, pues solamente he estado en la carrera de cine y televisión de la Universidad Central, por ejemplo, que allí se llama cine, y, y bueno, hay muchas otras carreras de temas aparentemente lejanos, pues que tienen un componente audiovisual o que están o que están en miras a desarrollar como un proyecto audiovisual. De hecho, así se llama la asignatura ahora en la Fundación Los Libertadores, en la que trabajamos, se llama Proyecto Audiovisual. A lo mejor al final, una de las ideas que puede quedar es, puede haber una materia, ya consolidando esto a nivel currículum, en diferentes carreras que se llame Proyecto Audiovisual y que sirva un poco para concatenar y para consolidar conocimientos y bueno, esta es la metodología que pretendo trabajar. Vamos a ver, a continuar acá. Bueno, lo primero, permítanme. Bueno, lo primero es un poco traer a diálogo a Martínez en un libro del año 2003, un poco con esta reflexión, ¿no? ¿Qué puede aportar el cine? Acá él lo diferencia del relato oral y pues le da una importancia a agilizar y a comprender la percepción. Un poco casi de los primeros temas que uno ve al empezar, por ejemplo, una carrera de cine, son temas relacionados a la percepción. Un poco los primeros experimentos de imagen en movimiento tienen que ver con el defecto o la virtud de la retina que se llama persistencia retiniana, y esto hace que nuestro cerebro sea capaz de procesar las imágenes en movimiento, que pues son a partir de imágenes fijas, digámoslo así. Un poco ese es el diálogo también que tenemos, por ejemplo, en programas como diseño gráfico, donde pues se trabaja el componente de la imagen fija, estática, 2D, digámoslo, y luego viene la imagen en movimiento un poco como a, a ser un agente disruptivo, tal vez, en la concepción que se tiene. Bueno, entonces, en ese entrenar la percepción hay una herramienta inicial que es el cineforo, que es pues simplemente sentarse a ver cine en un espacio determinado. Y bueno, hay diferentes características de esto, ¿no? Tiene que haber como un entrenamiento, una disposición. Y bueno, acá podemos visualizar dos formas o dos escenarios de cineforo, ¿no? Valga decir que el cineforo pues, no es simplemente la visualización del cine o de las imágenes, sino que implica también una discusión, una síntesis, un análisis, ¿cierto? Implica algo más. El simple rito de ver cine, pues es algo como lo que podemos ver representado en la película de arriba, de las dos fotos de arriba, El espíritu de la colmena, del director español Víctor Erice. Es una película muy sensible, muy expresiva, contundente, maneja
esta idea de la inocencia infantil, pues de una manera muy artística, muy elaborada, tiene unas interpretaciones bien sobresalientes de estas niñas, que bueno, son unas hermanitas que están en un pueblillo de España alejado, al cual llega el cine como una experiencia rodante. Entonces llega el cinematógrafo, el proyector, y esto es como un evento en el pueblo, es un espacio donde confluye la comunidad, que esto es importante. Y bueno, ahí en esa pantalla se proyectan las ilusiones, los sueños, las identidades, los imaginarios, y digamos que al ser un evento colectivo, mm, esto enriquece, ¿no? Lo vuelve un tema ritual, un tema que de pronto se ha perdido, ¿no? Por la forma en cómo consumimos imágenes hoy en día, que tal vez es un poquito como de la película de abajo. Esa pues se llama La Naranja Mecánica, del director Stanley Kubrick. Y bueno, ahí tenemos un plano que me gusta poner mucho, que es el de la esquina inferior izquierda de sus pantallas, donde está un muchacho que es un expandillero que está siendo sometido a algo que se llama terapia Ludovico, que es una especie de degeneración del condicionamiento de Pavlov, y bueno, busca eliminar comportamientos violentos a través de una exposición forzada a imágenes violentas, bajo los efectos pues, de drogas psiquiátricas muy fuertes. Eso es lo que le pasa al muchacho de la película, donde, bueno, hay unos científicos ahí atrás que están tomando nota de lo que está sucediendo con el sujeto experimental, ¿no? Tal vez esa forma de consumir las imágenes es algo más cercano a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Entendiendo un poquito esto, estar forzado, ¿no? El estar dependientes a nuestras pantallas, a nuestros dispositivos, y un poco el contenido, pues la violencia mediática, ¿no? Que pues puede ser el amarillismo, el sensacionalismo, ese tipo de contenidos de las redes sociales, contenidos inmediatos, además con un montaje vertiginoso, vamos a hablar de eso más adelante, en donde, bueno, en la película, este chico, digamos que previamente se sabe que él es amante de la música de Beethoven, y bueno, lo llevan a ver películas, y al principio las imágenes simplemente están sin sonido y no pasa nada con él. Pero una vez que hacen el montaje de poner las imágenes de violencia, que la mayoría son de la Segunda Guerra Mundial, o sea, nazis, holocausto, todo esto, pues la colocan con la música de Beethoven, y esto detona en el chico pues una reacción violenta que, bueno, luego se va a ver reflejado en el resultado de ese experimento pavloviano, digámoslo así. Bueno, entonces el cineforo es lo primero, ¿no? Tener una disposición. Acá, como les digo, vemos dos ejemplos de diferente naturaleza. Bueno, luego hay algo que también se maneja mucho, y es esta idea de la alfabetización audiovisual. Yo creo que no es un término con el que estoy muy cómodo, no me parece tampoco muy académico, digámoslo, porque es un poco, a ver, decirle analfabeto a las personas, diciéndole, no, ahora te voy a alfabetizar en la idea del audiovisual. Pero básicamente se trata de cómo ver, ¿cierto? Ya tengo una disposición, un escenario, ¿sí? Que puede ser este escenario comunitario, del cineforo, con amigos, con la gente del pueblo, de ir a cine, donde tú sacas un tiempo y estás en tu disposición para consumir estas imágenes, o la otra, ¿no? Que es como un escenario más bien forzado, continuo, vertiginoso y sobresaturado.
Entonces la alfabetización es importante para aprender la lectura y cómo entender y cómo dialogar con las imágenes desde dos niveles, las denotaciones, las connotaciones. Esto viene del francés Roland Barthes, pero pues fue Christian Metz el que, digamos, como que trajo estas ideas a las películas, ¿no? Entonces, él dice que, bueno, es un semiólogo, ¿no? Entonces habla de signos visuales y sonoros que pueden ser denotativos o connotativos. Lo denotativo es pues lo que se ve en la imagen, lo que aparece allí. El cine, digamos que tiene un paradigma realista y al igual que la fotografía, pareciera que lo que está registrado en cine o que sale en una fotografía es real, se tiene por real, ¿sí? Una fotografía, un registro de una cámara, de hecho, en muchos sistemas jurídicos son pruebas de la existencia de que aconteció tal cosa o sucedió tal cosa, ¿no? Hoy en día pues tenemos esto, digamos, muy interiorizado, ¿no? Casi que sucede algo y una forma como de defenderse uno en la calle es sacar y grabar, ¿sí? Sacar el celular y grabar, no sé, a veces sin sentido, ¿no? Pero parece que es como una especie de talismán protector allí, ¿no? Bueno, entonces en las denotaciones, pues es esto lo que se ve. Y lo connotativo ya es, digamos, en un nivel de símbolo, metáfora, digamos que construcción metalingüística, si se puede decir también. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a comenzar por esta. Bueno, Advierto discreción, es una película la primera película de David Cronenberg del año 83, Videodrome. Y esta es una escena bien gráfica, entonces advierto discreción. Listo, qué pena. Bueno, voy a ir mostrando pedacitos así para tratar de nunca hacer spoiler, porque esto sí, pues me gustaría que vieran completa esta película. Cronenberg es un realizador muy de este tipo de cosas. Usa mechatronics, muñecos, ¿no? Usa efectos de este tipo muy gráficos, muy viscerales. Y son efectos análogos, ¿no? Son de una naturaleza análoga, es decir, son mechatronics, se hace la capa de piel falsa, ¿no? Donde va él a meter la mano y va a sacar esto, con maquillaje escénico, ¿sí? Un poco, es una naturaleza diferente de los efectos construidos con CGI, que es una tecnología computarizada. Bueno, a nivel de lo denotativo, pues vemos esto, ¿no? Un tipo que le mete un cassette a otro en el vientre y luego el tipo lo saca convertido en un arma. Entonces, como es lo que se ve, es lo denotativo, ¿no? Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué connota? ¿Cierto? Entonces ahí les voy a explicar un poquito de la trama. Este personaje, pues es el ejecutivo de una cadena de televisión que está un poquito venida a menos. El tipo está aburrido de lo que pasan y es un ejecutivo encargado de buscar como más contenido. Y por accidente, bueno, interceptan una señal de televisión por allá de Malasia o de Indonesia y se dan cuenta que es una cadena que transmite cosas tipo gore, tipo snuff. Es decir, esto es asesinatos, torturas, uh, escenas escatológicas como la que están viendo. Y ahora, pues, ¿qué puede connotar? Puede connotar un poco la posesión de las imágenes, un poco la idea de cómo el video, bueno, en esa época, esto es del 83, ¿no? Tal vez hoy en día no tendría mucho sentido esta escena del cassette, o por lo menos hacer la connotación que voy a hacer, ¿no? Pero es un poquito como las imágenes de este tipo nos pueden llegar al vientre, ¿no?
a la bilis, un poco a movilizarnos desde el morbo, un poco desde el sensacionalismo. Y claro, es un tipo que es un sensacionalista de tiempo completo y es un poco como prueba esto, ¿no? Prueba de tu propia medicina un poco. Bueno, ese es un tipo de lectura desde la connotación, ¿cierto? De cómo estas imágenes, las imágenes de violencia, nos afectan, ¿no? Fíjense cómo es a la vez una metáfora. Todo lo que sea connotación tiene que ver con esto, ¿no? Tal vez alegorías, metáforas, construcciones hipertextuales que el cine ha heredado de la literatura. Bueno, esto no lo ha inventado el cine como tal, como lenguaje. Y bueno, ahora me gustaría que viéramos la de la mano derecha. Lawrence, only two kinds of creature get fun in the desert, Bedouins and gods, and you're neither. Take it from me. For ordinary men, it's a burning, fiery furnace. No, Dryden. It's going to be fun. It is recognized that you have a funny sense of fun. Bueno, qué escenas tan diferentes, ¿no? Fíjense el tipo de sensaciones que uno recibe acá en el vientre, porque yo digo que más que el corazón, ¿no? Se le atribuye mucho al corazón, que es un sistema sintiente, ¿no? Pero yo creo que es más acá abajo, ¿no? Bueno, Lawrence de Arabia, ¿qué podemos decir desde lo denotativo? Pues es un tipo que enciende una cerilla, le enciende una cerilla al otro señor, ¿no? Y luego vemos esa transición por corte directo a un desierto, ¿no? En el que empieza por allá a amanecer. Esa mechita, digamos, esa viene a conectarse en una especie de transición, lo que también en el cine llamamos elipsis, que es un salto de tiempo, en este caso hacia adelante. Y bueno, ¿qué puede denotar? Pues eso, ¿no? Una similitud de las formas, de los tonos, de los colores. Y acá comienza a salir el sol como una especie de fosforito en la inmensidad, ¿no? Esta película pues es hecha con CinemaScope, es una tecnología de un formato alargado. En este tipo de formatos, pues claro, imagínense en una sala de cine, pues la idea era transmitir eso, ¿no? Un poco la inmensidad del desierto. Bueno, en un plano connotativo, pues ahí ya se pueden tejer muchas cosas, ¿no? Un poco de la narración, hay un nivel, primero que es lo que me da la narración, ¿cierto? Es un poco la dificultad de la tarea de Lawrence de Arabia, que bueno, es un inglés, el personaje es basado en un personaje de la vida real, de la época cuando los ingleses tenían colonizado allí este territorio de Oriente Medio, tenían una guerra con los otomanos, y Lawrence de Arabia pues fue encargado de unificar a esas tribus de beduinos en contra de los otomanos, ¿sí? Después, bueno, surgieron todos esos países de Medio Oriente medio hechos así con regla. Y bueno, ya la mala repartición colonial pues es ya conocida, ¿no?
En el plano de la connotación, inclusive podría decirse que es la película en general, ¿no? Al principio de esta escena, el Señor le dice como que el desierto es una tierra difícil, que no sé qué, que tenga cuidado, y él lo que dice es que va a ser divertido. De hecho, si ven la película, pues se muestra como una especie de héroe, ¿no? Una especie de, como si fuera Cortés llegando a unificar a todas las tribus mesoamericanas contra los mexicas. Y bueno, es como algo así, ¿no? Alguien podría decir desde el plano de la connotación, pero pues son los británicos lavándose la cara, ¿no? Un poco poniéndose de héroes. Y bueno, sí, esas son las connotaciones. Ya lo que nosotros manejamos más desde el plano subjetivo, y las denotaciones es lo que vemos y lo que se nos muestra pretendiendo ser real, porque el cine tiene un paradigma realista. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces en este nivel, el profesor Gómez Tarín tiene estos 3 niveles de análisis que son, digamos, análogos a lo que vimos anteriormente de las connotaciones y las denotaciones. Habla de elementos objetivables, un texto y su estructura, análisis textual, un entorno de producción y recepción, una formulación icónica de los recursos expresivos. ¿Qué es lo que estábamos de pronto mencionando, no? Un texto que hay es una película, se reconoce como tal. Un entorno de producción, bueno, ahí tendríamos que empezar a hablar del año 64, de las condiciones de producción de la película, de los actores, tal vez de las situaciones. Muchas de las escenas, por ejemplo, fueron filmadas en sitios que no es el Medio Oriente. Y bueno, ahí uno entra también a analizar costos de producción, dificultades, tal vez lo extra cinematográfico, lo contextual, digámoslo, en qué contexto se dio la obra, ¿no? Y bueno, los recursos expresivos, en este caso, ese recurso expresivo es icónico, ¿no? Esa transición, digamos, que es mencionada en diferentes libros de historia del cine. Y digamos que hay momentos que construye el cine así, que son digamos, únicos por su calidad, por el lenguaje que manejan y por la trascendencia en el tiempo, ¿no? Ya elementos no objetivables, bueno, son, por ejemplo, los recursos narrativos. Ahí es donde yo ya puedo decir, ok, es una metáfora, ok, o no, es una analogía, o tal vez es una hipérbole, es una exageración, ¿no? O es una comparación, o es un sinécdoque, que el sinécdoque es pues la parte por el todo. Ahí digamos que pueden entrar diferentes ideas de esta categoría. Enunciación y punto de vista, bueno, desde dónde está narrado, ¿no? Pues Lawrence de Arabia, pues es una película pues británica y occidental, y bueno, esto es un poquito tener en cuenta también esa enunciación. Y bueno, el punto de vista es el de este pueblo, ¿no? Tal vez sería otro el punto de vista. En el caso de Videodrome, pues el punto de vista en estas narraciones, por lo general, la del protagonista, y es la de este personaje caótico, sensacionalista, como ambicioso, pero venido a menos, que vieron allí con el cassette. Bueno, y en cuanto ya a la interpretación, son elementos subjetivos. Ahí sí ya, por ejemplo, es donde alguien puede decir englobar todo y decir, esa película es blanqueando el colonialismo británico. Y ahí yo hago un juicio crítico sobre esto. Entonces, en esos escalones se mueve un poquito lo de la apreciación. Entonces ya estoy en un cineforo, tengo un escenario de visualización
y tengo unas herramientas con categorías como lo denotativo y lo connotativo para leer el cine. Leer el cine. Ahí a lo mejor sí ya me puedo pasar a otra distinción que es importantísima. Y todo esto, miren, antes de llegar a la producción como tal. Y es este tema de la ficción y la realidad. Nosotros en la carrera de cine, pues ese es el problema y esa es la discusión y ese es, todos los autores, todos los teóricos tienen algo que decir al respecto, pero todos pues suelen concluir más o menos lo mismo y es que pues no hay tal frontera. Para demostrar eso, esta película pues, no la pude insertar acá para ver un pedacito, pero pues si la buscan, la encuentran como Agarrando Pueblo, así como esto en la claqueta a mano izquierda. Entonces, observen que esta claqueta, pues dice acá el nombre de los directores, es Luis Ospina y Carlos Mayolo. Carlos, bueno, ellos, bueno, y el Cámaras Vélez, que fue un profe nuestro de la Escuela de Cine, y este era un combo de Cali, y bueno, pues es gente que hizo, digamos, películas muy interesantes, muy transgresoras como esta. En las aulas donde yo he tenido la oportunidad de dictar proyecto audiovisual y hablar de cine, pues esta película es muy bien recibida por los estudiantes. Sobre todo pues sí, más que todo he tenido estudiantes universitarios, porque les habla mucho, tiene un humor negro, muy negro, es irreverente, tiene, digamos, además unas formas. No tengo una respuesta para eso. Ay, perdón. Dime si te... Ay, perdón. Se me disparó el Siri, bueno. Entonces, ahí tienen unos fotogramas, una parte es a blanco y negro y otra a color. Bueno, lo que es a color es lo que está filmando Vélez allí. Y lo que es a blanco y negro, pues son los realizadores, que son como una especie de vampiros. Miren el nombre, ¿no? El nombre en inglés, The Vampires of Poverty. Entonces, la película tiene al final una especie de corolario, donde sale este personaje que ven en la parte inferior derecha, es una especie de habitante de calle, que hace de una especie de actor natural, y allí un poco que se quiebra la pared de la representación, ¿no? Digamos que hasta ese momento uno lo que ve es a dos documentalistas tratando de grabar habitantes de calle, tratando de grabar prostitutas, vagabundos, y buscando cómo hacer una cacería a modo de porno miseria, pues de estas imágenes, de una manera pues morbosa, amarillista y sensacionalista. Y bueno, y luego viene este señor que es ya un personaje que además representa mucha dignidad, ¿no? A él me hubiera gustado meter esa escena. El productor llega y le dice, venga, sálgase de nuestro encuadre que nos está estorbando. Y él les dice, pero es que esta es mi casa, ¿ustedes por qué vienen a meterse a mi casa? ¿Qué es esa que ven ahí? Y entonces el productor le ofrece una plata y él pues se limpia el culo con la plata, así en cámara. Entonces es una escena muy, muy grotesca, es como el tipo reivindicando una dignidad perdida, ¿no? Bueno, de paso ahí hay otros atrás. Ahí está como el presentador, hay unos atrás que es como una familia que contrataron para actuar y que dijeran que eran pobres, que vivían ahí, que no sé qué. Suena un poco familiar, ¿no? Ahora de pronto ustedes pueden verlo de otra manera, ¿no? Hay gente que en las redes sociales, por ejemplo, exhibe su miseria de una manera pornográfica. Y eso pues atrae muchos likes. Bueno, entonces esta película es una sátira de eso. No se sabe si es ficción o realidad, porque es que el cuento... bueno, ya vamos a las reinterpretaciones. El cuento acá es
el estilo de puesta en escena. Vamos a ahondar en esto, pero antes, estos pósters que están viendo acá, pues es de chicos estudiantes que ven la película y pues el trabajo es que hagan una especie de póster cinematográfico de la producción. Entonces ellos hacen estas interpretaciones, algunos toman fotogramas de la película, algunos otros buscan imágenes de otro lado, como es el caso de la izquierda. Y bueno, digamos que esa es una forma para que desde sus disciplinas ellos vayan interpretando las diferencias entre ficción y documental. Y bueno, todo esto va en ese marco de la alfabetización audiovisual, que es el marco que hablé al comienzo, que no estoy muy cómodo con esto de alfabetización, pero digamos, lo podemos enmarcar como un término de trabajo. Bueno, realizar un documento o documentar una realidad. Digamos que ahí traigo dos pensamientos, uno de Bazán y uno de Ana María Cedeño. Bueno, André Bazin es el escritor, bueno, el teórico de la nueva ola francesa, que es un movimiento cinematográfico de posguerra que tuvo su cuna en Francia, del cual vamos a ver cosas más adelante, pero dice que el cine documental como el de ficción comparten la capacidad de capturar la realidad desafiando la distinción estricta entre ambos géneros. Entonces miren que ambas cosas se tratan de la realidad. No es que lo de la ficción sea irreal o sea mentira. Vamos a ver más adelante lo que tiene que ver la puesta en escena, un poco en esta disyuntiva. Y el otro pensamiento de Cedeño es, durante mucho tiempo, la antropología se valió de los textos escritos como documentos para sus estudios de campo, y se ha demostrado que en ellos los autores no dudaron en emplear recursos lingüísticos y retóricos más o menos ambiguos. ¿Por qué no debe ser así con la imagen fílmica? ¿Por qué ese empeño pretencioso de objetividad? Bueno, hay autores del documental como Bill Nichols que habla que el simple emplazamiento de una cámara ya es un acto político y bueno, que no hay cabida a dicha objetividad, ¿no? La objetividad, digamos, enseñada del conocimiento científico. Y bueno, la misma Ana María Cedeño hace un análisis comparativo de estas dos películas. La de la izquierda es de Robert Flaherty, de Hombres de Arán, y la de la izquierda se llama Stromboli, de Roberto Rossellini, que es de unos 15 años después, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito la primera, que se llama Hombres de Arán. Bueno, Arán es una isla por allá en Irlanda, y bueno, vamos a ver un poquito. ¡Recoged, recoged! ¡Cuidado! Maldita sea. Ese monstruo era enorme.
Tiene una mandíbula increíble. Mirad, mirad cómo lo ha retorcido. El tiburón es la mayor especie de pescado del Atlántico, si no del mundo. Despacio. Dejadme esa soga. No tiréis. No tiréis. Dad la vuelta. Hay que tirar hacia atrás. Hacia atrás. De acuerdo, de acuerdo. Este monstruo es enorme. Vamos por él. Sí, Preparados. Espera, espera. ¡Vamos, pequeño! ¿Crees que lo cogerán? Seguro que lo cogerán. Ahora no os mováis. de acuerdo. Adelante. Adelante. Bien. Adelante. Silencio. No le asustéis. Venga. No les espantéis, con cuidado. No les espantéis. Bien, bien. Preparados. Ahora es el momento. Ahora está a tiro. Apunta bien. Dale. Venga. Apartaos, vamos, apartaos un poco. Cuidado. ¿Le ha dado? Sí, Creo que claro sí. que le ha dado. Cuidado. Ya lo creo. Estupendo. Buen Sí. trabajo. Mira. Este ya no se escapa. Vamos. Ahora tras él, ¿eh? Bueno, listo. Entonces son tipos que cazan tiburones así a mano limpia, pues. Y van ahí en su botecito y hacen esta faena regularmente. Esta primera de Hombres de Arán es catalogada como documental, pero si ustedes se dan cuenta, pues ¿cómo fue la realización de esto? Hay contraplano, hay plano reacción. ¿A qué me refiero? Cuando él está cerquita, muestran a uno de los que está remando que dice, ahí, ¿sí? Y luego vemos al tipo. Y vemos montaje paralelo porque está la señora ya que le dice al niño, venga, venga, que ya lo van a agarrar, que no sé qué. Entonces hay una especie de construcción de puesta en escena tipo ficción, algo que se cataloga como documental. Ya vamos a ver de dónde sale esa idea del término documental, pues. Y ahora miremos la de Stromboli.
Bueno, ahí para ir mencionando algunas cosas. La de Rossellini se cataloga como una película de ficción, pero ustedes ven los recursos también son muy similares acá. Ninguno de estos, acá hay una actriz, que es la chica que parece rubia, que salió ahorita en el contraplano, pero estos son pescadores autóctonos, mira, no hay forma de que un actor llegue y te haga eso. O bueno, mejor dicho, tiene que ser Tom Cruise, no sé. Bueno, hay alguno que haga así. Toda la escena de esta manera. Entonces, la distinción entre documental y ficción pues tiene esta ambigüedad y es claro, digamos, en este paralelismo, ¿no? Con dos películas con unos 20 años tal vez de diferencia, 20 o 15 años de diferencia. Entonces, realizar un documento o documentar la realidad. Y miren, de acá es donde viene lo del término documental. Fue acuñado por John Grierson en el 26 al ver una película de Robert Flaherty. Pues Flaherty fue el mismo que hizo que hizo acá la de Hombres de Arán. Entonces, la idea es que, bueno, ¿por qué lo llamó así? Dice que es una interpretación creativa de la realidad, pero la ficción también lo es. Entonces, también es bueno aprender esto, ¿no? Que la frontera realmente entre la ficción y el documental es una zona muy amplia, ¿no? Eso es como en los mapas, ¿no? La frontera entre India y Pakistán no es una línea, es una región y es una región muy conflictiva. Eso mismo pasa con este tipo de fronteras. Dice también, bueno, Gerson consideraba que el cine tenía el potencial de observar la vida y que los actores y escenas originales eran más efectivos que sus contrapartes de ficción para interpretar el mundo moderno. Y acá pues tenemos una escena clásica del cine colombiano, el buen Zarco. Usted crezca, yo aquí me mato, porque usted me cuida mi espalda. Y el que le haga alguna cosa me dice que sabe que yo lo mato. Y desde hoy siempre me va a cuidar la espalda, siempre. Norman, por favor, Norman. ¿Qué le estás enseñando vos al niño? ¿Qué le estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre a vos darle un ejemplo de eso? ¿Ah? ¿Cómo que a usted que si lo matan el niño le va a cuidar las espaldas siempre? No, señor. ¿No ves lo que andan diciendo por ahí de vos? Que mataste el hijo de doña Carmen. Dime si es la verdad o no. ¿Ah? Norman, no te quedes callado, por favor, dime algo. No se quede callado, Norman. ¿Usted por qué se deja llenar la cabeza, mamá? ¿Por qué? Bueno, sin duda alguna tenemos que darle la razón a Grierson, ¿no? Digamos que nadie pudo haber interpretado al Zarco como el Zarco mismo, ¿no? Y bueno, el cine de Víctor Gaviria bebe mucho también de este tipo de tendencias, de este tipo de dispositivos. Les recomiendo mucho a mí me gusta más que La Vendedora de Rosas, una que se llama El Animal, de Víctor Gaviria, se la recomiendo mucho. Y bueno, nosotros también en esta idea de documentar la realidad allá en la sede de La Paz de la universidad, bueno, les doy un poco el contexto de cómo fue este trabajo allá. La primera parte de este trabajo con la gente de La Paz, pues fue virtual porque esto fue casi durante la pandemia, un poco saliendo de la pandemia, y no solo virtual, sino que a distancia, porque yo estaba acá en Bogotá y estaba muy distante un poco del contexto de los chicos allá. Pero a través de esas mismas clases virtuales y dando estas clases que pertenecían al núcleo básico, porque allí digamos que no hay carrera de cine. En la sede de La Paz hay unas 5 o 6 carreras que son mecatrónica, biología, ingeniería biológica, si no estoy mal, y ingeniería, gestión cultural es como de pronto la más artística, si se quiere decir.
pero no hay facultad de cine, ni mucho menos. Esta es gente que, digamos, va a estudiar las ciencias duras, digámoslo, entre muchas comillas, por supuesto, pero que tenían un primer ciclo donde había una especie de preparatoria para la universidad. Entonces ellos hacían un primer año donde, digamos que se alfabetizaban otra vez el término problemático, pues no solamente en comprensión de lectura, sino en la vida universitaria, en, en la vida profesional, en lo que es tal vez los lenguajes narrativos. Entonces por eso digamos que estuve yo allí con estos chicos y quiero que hagamos un pedacito de esta fotohistoria porque además la fotohistoria es un recurso, digamos, muy sencillo para ellos que podían editar y bueno, acá tengo que también hacer la aclaración que no traje ejemplos, los ejemplos con mejor factura de lo que hayan hecho mis estudiantes en algún momento, porque no me interesaba tanto eso. Traje de pronto ejemplos representativos que me sirven un poco para la línea de la conferencia. Ellos hicieron estas fotohistorias un poquito, bueno, en condiciones difíciles. Cada uno de estos chicos estaba en sus municipios, en cuarentenados. Muchas veces son municipios que tenían luz 2 horas al día, o si había luz no había internet. Entonces tuvieron un poco que arreglárselas. Habían unos que se reunían con un solo computador y se reunían varios para recibir la clase y ese mismo computador, con ese mismo hacían los trabajos. Yo tuve que recibir algo que como profesor de este tipo de asignaturas es raro y es que los chicos, por ejemplo, algunos no tenían computador, entonces asistían a la clase por celular o se conectaban con el celular y ellos lo que hacían era hacer las tareas, los trabajos no digitados, sino escritos a mano. Y le sacaban una foto y me la mandaban. Entonces era algo que hace ver un poco y entender el contexto. Quiero que veamos un poquito de esto. Bienvenidos, damas.
Bueno, entonces, un poco esa fase de expresar la realidad, una realidad propia, y ustedes miren que es un relato muy, muy espontáneo, pero está muy bien organizado y suceden cosas, hay lo que llamamos en dramaturgia peripecias, va subiendo la intensidad, hay suspenso porque hay unas personas escondidas montadas en un palo de mango y hay otros tipos malos haciendo atrocidades y miren que nunca se usó de modo de decir llegaron las autodefensas o llegó el grupo de Talito o llegó el grupo de no sé quiéncito, porque hay una universalidad en la violencia y en estos relatos, por lo menos y tristemente pues en nuestro país. También se reflejan muchos lugares tal vez de los imaginarios colectivos, ¿no? Y miren cómo ellos colocaron fotos para narrar un episodio basado en la vida real de ellos. Estoy hablando en el Cesar, ¿sí? Pues pusieron unas fotos, la famosa foto de Jesús Abad de la Operación Orión. Y claro, alguien diría, uy, pero entonces bueno, el que la conozca, ¿no? Pues entonces ahí va a ser una interpretación de una connotación, iba a decir que, bueno, ahí hay algo raro, ¿no? Porque se está refiriendo a los paramilitares, ¿no? Pero el uso fue basado en la denotación de la imagen, ¿no? En que hay unos tipos encapuchados con armas de un grupo irregular. Entonces, este tipo de trabajo, no tanto por su factura, sino por ese tipo de recursividad, vamos a ver un par más adelante, ya para ir avanzando en este tema. Listo, entonces ya tengo un escenario de visualización, una especie de alfabetización a través de denotaciones y connotaciones, y luego ya tengo una claridad acerca de la relación entre la ficción y el documental, que viene, bueno, guionizar. Inclusive para el documental. Bill Nichols, por ejemplo, es uno de los teóricos que defiende el uso del guión para el documental. Uno diría, bueno, el documental es un poco ir y encontrarse con la realidad a ver qué sale, sí, pero es necesario una guía que es precisamente, de allí viene la palabra guión. Bueno, lo de guionizar consiste en tres cosas principalmente: buscar una voz, un enfoque y un tono. Y yo hago el símil con el encuadre. El encuadre es la operación que hace el camarógrafo de delimitar el espacio escénico, de decir qué va y qué no va, con el simple hecho de emplazar una cámara. Entonces, eso es una voz, ¿ya? Un punto de vista. ¿Desde dónde me voy a situar con respecto a esa realidad? Una realidad real o una realidad escenificada o realidad alterada o híbrida, pero ¿cómo me voy a parar frente a ello, no? Un enfoque. Ok, encontré esto en internet para real. Perdón. Un enfoque, es decir, un centro de atención y una dirección. ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Sí? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es mi protagonista, por ejemplo? ¿Sí? Y el tono, acá, bueno, me quedó montadito acá el video. Un tono que quiere decir un ángulo. Un ángulo. ¿Cómo es la inclinación? ¿Cómo es mi observación hacia ese centro de atención? Entonces acá, bueno, acá hay dos cositas también de estudiantes míos, que repito, no son trabajos de gente que estudie cine, por lo tanto no son trabajos, digamos, que se tengan que ver con la lupa de la factura o del realismo o de la verosimilitud, sino más bien como lo que son ejercicios expresivos empleados como tecnología educativa. Entonces les voy a mostrar esta y... El rojo entre mis sueños oscuros. 11 p.m. Siento algo extraño. Bueno, voy a ir pasando a partes porque pues dura mucho, entonces para efectos de tiempo voy a ir picando.
en el lugar. Creo que es una presencia masculina. Prefiero seguir con mis ojos cerrados. Elliot dice que si sientes que el miedo viene de lo que ves, es mejor que cierres los ojos. ¿Lo sientes? El aroma a tabaco cada vez se hace más fuerte. 11:15 p.m. Abre los ojos, Piero. ¿Escuchaste eso? Alguien pronunció mi nombre. Hay alguien aquí. 11:16 p.m. La habitación ha quedado nuevamente en silencio. La temperatura está empezando a descender. Mi mente cada vez es más inquieta y mis sentidos cada vez más sensibles. 11:17 p.m. Te estoy esperando, Piero. Mírame. Detente. Las voces en la habitación me asustan cada vez más. Creo que son producto de la habitación de Sally, pero en el fondo me son familiares. Siento como si en algún momento las hubiese escuchado. No me quiero arriesgar a ver, pero necesito saber qué está pasando aquí. 11:18 p.m. No me lo van a creer. Acabo de parpadear y sí hay alguien aquí. En medio de las penumbras de la habitación puedo observar un reflejo en la pared. Hay un enorme rayo de luz de luna procedente de la nada y está iluminando la silueta de una sombra bastante oscura. Es un hombre de perfil fino, aproximadamente 2.30 metros de alto. Su atuendo es un chaleco similar a una sotana de seminarista, más a una eslavina, un gran sombrero y un enorme tabaco. Él es quien ha estado impregnando toda la habitación de su olor. Hatman cada vez más desafiante e invencible, la soledad del cuarto de Sally, un chico indeciso, una sola salida, un solo portal, muerte otorgada o muerte ganada. Hatman. ¿Quién es mejor? Por primera vez en mi vida espero hacer algo bien. Lo haré. De entre las paredes están emergiendo destellos, luces más fuertes y mi vista se está nublando. No puedo ver, siento que voy a caer. Abre los ojos, pequeña roca. Las luces se están disipando. Puedo observar la silueta de una alta, robusta y curvilínea mujer. Una mujer afro, de unos 2 metros de estatura, con un vestido dorado y tan brillante como el sol. Y entre sus 2 manos sostiene una enorme daga. Solo espero que no quiera atravesar mi cabeza. Ha llegado el momento, pequeña roca. Sé bienvenida. Dame tu mano. ¿Crees que deba ir con ella? Aquí no hay de otra. Él está a punto de vencer. La mirada de Agatha lo dice todo. De repente, un ligero susurro ha llegado a mi cabeza. Ve con ella, yo estaré bien. Esta mujer, al igual que Agatha, me transmite confianza. Debo decirte que Bueno, para ir comentando, pero creo que alcanzaron a notar este tono, ¿no? Ya hay una ficcionalización, un grado de ficcionalización mayor, tácito. La dinámica con ellos fue a partir de un escrito que ellos hacían y socializaban en Wattpad como un tipo de relato. Luego, el que vieron antes es más un documental, o sea, habla de una realidad tácita que vivimos en Colombia. Y ellos, en cambio, lo que hicieron fue inventar una mitología, digámoslo así, unos personajes y un propósito. Y miren la puesta en escena en fotografías como tan minimalista, tan sencilla. Un poco inspirados en Chris Marker y en la YT. Es un sonoviso muy famoso, interesante que pueden buscar también de Chris Marker. Bueno, lo adelanté, pero miren, va así, digamos que tiene un desarrollo de personajes, está narrado en primera persona, que esto también es algo que se empieza a buscar en el guión. Y el tono es llamémoslo, de ciencia ficción, suspenso, ¿cierto? Ahora vamos a ver algo
que este es de los, este que vimos, esto es de los chicos de allá de La Paz, en Valledupar. Y acá este es de unos chicos de acá de Bogotá, de la Fundación Libertadores. Tenían que hacer documental, digámoslo, era el requerimiento, pero quisieron hacerlo ficcionalizado, ¿cómo lo van a ver ahora? Les digo, este fue un trabajo muy experimental y ellos como que quisieron copiar un formato y resignificarlo. Entonces, era un poco hablar sobre la vida de los egresados del programa de diseño gráfico. Y bueno, veamos un poquito y ya lo comentamos. La verdad yo pensé que mi vida como diseñadora iba a terminar en una editorial famosa o algo así, pero pues pasaron cosas. Yo esperaría que tuviéramos las piezas a ese de mañana al mediodía. ¿No esperas un momento? Oye, ¿puedes hacer silencio, por favor? Es que estoy en una llamada importante. Gracias. Perdón por la interrupción, tuve un problema de conexión. Bueno, continuando, ya teniendo las piezas, podríamos empezar a proceder a... Ya lo tengo. Realmente cuando me gradué no esperé trabajar en esta área del diseño como tal, pero quiero abrirme paso a este mundo. Por eso estaba reunida con los chicos de Z, que son como los consentidos de Nova, y ya estábamos terminando la propuesta. Incluso me compré un Ford Loco para celebrar. Bueno, entonces, claramente hay otro ángulo. Estamos hablando de un tono más cómico, ¿no? Quisieron hacer ese formato de Office, un poco tomando las cosas con humor, las cosas relacionadas con la vida, con el trabajo, sí, la vida profesional de los diseñadores gráficos. Y repito, no son, y hago énfasis en esto porque un poco el sentido de la charla es ver cómo esta tecnología educativa puede ser transversal a diferentes carreras, ¿no? El diseño gráfico, entonces, tiene ciertos entornos laborales como los que se están criticando allí, ¿no? Donde hay compañeros molestos, hay compañeros que pierden el tiempo, hay un poquillo de envidia ahí, como en todo lado, pero pues ellos quisieron hacer esta reinterpretación, este reencuadre de la realidad. Bueno. Todo cambia con la puesta en escena, ¿no? Jacques Aumont decía que la puesta en escena es el arte de organizar lo visible y lo audible en el espacio y en el tiempo para producir sentido. Y por el otro lado, Dolezal, que es un autor rumano, decía que los enunciados literarios son verdaderos porque dicen una verdad del mundo al que se refieren. Un poco lo de ficción no es sinónimo de mentira. Y acá hay dos ejemplos de puesta en escena. De la izquierda es el corto Reflejo Ausente, que es de chicos de la Universidad Libertadores también, diseñadores gráficos, algunos inclusive amigos que colaboraron allí. Y el otro es de la película de Lars von Trier, Dogville. Pero bueno, menos primero Reflejo Ausente.
Sofía, ¿quién es Alejandra? Sofía, mía, ¿quién es Alejandra? Sofía, ¿quién es Alejandra? Sofía, mía, ¿quién es Alejandra? Tuve una pesadilla horrible. ¿Qué? Tuve una pesadilla horrible, levántese. Ay, a mí qué, Ay, no, Justin, levántese que yo tuve una pesadilla horrible. Horrible, fue horrible. No. No, en serio. No son unas pesadillas normales. Es que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Hola, ¿cómo estás? Hola, la verdad es que necesito plata. ¿Estás dispuesto a hacer de todo? La verdad, sí. Viniste al lugar correcto. Sigue. Bueno, qué pena que tenga que picar aquí, pero voy a ir mencionando algunas cosas. Entonces miren cómo hay pues una idea de la puesta en escena realista, porque hay que conseguir la locación, hay que lucir, ¿cierto? Entonces hay vestuario, hay un trabajo de dirección, hay una actuación que pues es de chicos que no son actores, que si habrán hecho un TikTok, eso es lo más que han actuado en su vida. Entonces, someterse a esa experiencia, digamos que es muy valioso. Se afirman muchas cosas individuales, se afirman muchos elementos de crecimiento personal, se hace un reconocimiento, como una especie de anagnórisis de sí mismo. Luego, ahí ellas quisieron... Ay, esperen que se me pasó. Bueno, entonces ellos quisieron ahí, pues, interpretar una historia que ellos mismos hicieron y hay flashback y hay una pesadilla y luego vuelven y salen del flashback y en la pesadilla se mezclan elementos de la realidad, ¿no? Entonces la chica está bailando frente a esta otra chica porque le van a pagar. Y de repente ve a su novio ahí, como sentado, y entonces hay estos niveles, digamos, de lectura de la puesta en escena. Acá en la cámara subjetiva, por ejemplo, miren, esto se llama cámara subjetiva, bueno, ahí ya ve a su novio ahí, y ya se, digamos, se sabe un poco del performance que está haciendo, y bueno, se mezclan los momentos, ¿no? Hay una especie de montaje paralelo, digamos, con un nivel más de complejidad. Por otro lado, aquí a la derecha, pues es Dogville, que es una película que se la recomiendo mucho, del año 2003, y veamos un poquito específico, lo estético, todo lo que tiene que ver con la guionización, el ángulo, el enfoque,
Bueno, un poco ahora para hablar ya de lo que es una producción y ya acercándonos un poquito a concluir. La producción, pues, es un juego de rol y cada vez que he tenido un grupo que desarrolla proyecto audiovisual, pues se arman grupos y cada persona en el grupo se encarga de un tema específico, se encarga de una labor. Nosotros lo llamamos cargos. Hay diferentes cargos, son muchos, como de pronto lo van a ver acá en esta película. Y bueno, ahí viene la idea del Mise en Abîme. El Mise en Abîme es un poco una obra dentro de otra obra que conserva las mismas características. ¿A qué me refiero? Un cuadro donde hay un cuadro, ¿sí? Por ejemplo, Las Meninas de Velázquez. Una canción donde hablan de una canción. Por ejemplo, las canciones de Alejo Durán. Una película donde dentro de la película hay una película. Entonces eso se llama Mise en Abîme. Acá hay tres, digamos, ejemplos de representación dentro de la representación, si se quiere. Entonces es un nivel como un poquito de metatexto. Y bueno, inicialmente esta que es de un creador de la nueva ola francesa que se llama Truffaut. Esta película se llama La Noche Americana y veamos un pedacito. Beaucoup de silence et beaucoup de justesse. Moteur! Annonce! Formula 1, deuxième, 1, troisième, 1, cinquième, septième. Bueno, esto es un poco haciendo alusión a lo repetitivo de las tomas, ¿no? En producción audiovisual hay algo que se llama la iteración compulsiva, es un poco la repetición y la repetición hasta que salgan las cosas bien, ¿no? Cooper, elle était bien celle-là. Bueno, miren el tamaño de esta producción, ¿no? Bueno, más adelante les voy a mostrar otra más grande. Bueno, la chica de la claqueta que estaba por allá en otras cosas. Como cortan los cigarrillos, ¿no? Para parecer que, pues, para que el actor no tenga que chuparse todo un cigarrillo, ¿no? Y volver a retomar la escena y bueno, en fin. Un tournage de film, ça ressemble exactement au trajet d'une diligence au Far West. D'abord, on espère faire un bon voyage, et puis très vite, on en vient à se demander si on arrivera à destination. Qu'est-ce qu'un metteur en scène? Un metteur en scène, c'est quelqu'un à qui l'on pose sans arrêt des questions. Bueno, ¿qué es un director? Un director es alguien que tiene que responder preguntas todo el tiempo. À propos de tout. Acerca de todo. Pour le revolver de la fin. Ah oui, le revolver de la fin. Pour lequel? Quelquefois, il a les réponses, mais pas toujours. Pues ahí ese que llegó es ¿vieron en el planito anterior? Ese que llegó ahí es el armero, ¿no? Entonces diciéndole, bueno, para la escena del final, ¿cuál de estos revólver? A propósito, que es un cargo muy, muy importante, ¿no? Yo siempre le comento la anécdota del rodaje de Alec Baldwin y la empresa de armeros que le pusieron una pistola que era de verdad y bueno, terminó matando a la directora de fotografía. Y bueno, eso hace parte de la utilería, que es todo el departamento de arte. Quelquefois, il a les réponses, mais pas toujours. Vous avez été satisfait de la place là? C'était très bien. Ah, bueno, ese le pregunta, ese es como el escenógrafo, que si está de acuerdo con la plaza, entonces el otro le dice que sí. C'était très bien. Maquilladora. La perruque, je sais pas, vraiment. 17, 10, 10, 4, 18, 69. Écoute, hein? Non, c'est vrai que c'est pas possible, c'est pas possible, c'est très Esa es la actriz, entonces ahí está diciendo... On peut pas faire ça en France. Non, on peut pas. Il faut dire le vrai texte. Vous voyez, on a le son direct. Tiene que decir el bretex, el texto verdadero, porque estaba haciendo la escena y empezó 1, 2, 3, 4, 5, 17, 17, no sé qué. Y el otro le dice, no, tienes que decir el texto porque hay sonido directo, ¿no? El sonido directo fue algo que se incorporó al cine y bueno, a los actores antes del sonido, pues solían era simplemente mover los labios y ya, bien, les ponían unos intertítulos. Entonces el otro le está explicando bien que tenemos sonido directo. Ese es otro cargo, todo lo que es el sonido, ¿no? Non, pour faire le film en cette semaine.
Y ese es el productor que le dice, tenemos que acabar la película en 7 semanas. Je vous présente Pamela, me semble enfin lancée sur de bons rails. Ese es el del casting que dice, uy, tengo a una chica, no conseguí a Pamela Anderson, pero tengo a esta que es re bonita. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. La famosa escena del gato, que la hacen como 10 veces, ¿no? A ver si el berraco gato llega y toma toma lechecita ahí, y se queda quieto y bueno. Listo, la noche americana. Ahora acá les voy a mostrar otra Miss Navim que se llama El Artista del año 2012. Si no la han visto, por favor. Bueno, un breve contexto de la escena. Pues es una película del año 2012, pero es hecha al estilo, bueno, su puesta en escena es como cine antiguo. Esta película fue ganadora de Mejor Película Extranjera de los Oscars, y pues eso es algo notable, ¿no? Es una película francesa, y habla un poquito de esto que les dije ahorita, cuando apareció el sonido. Entonces miren un poquito la desorientación de este señor cuando empiezan a sonar las cosas. No tenían voz, y bueno, fueron quedando rezagados por los nuevos que llegaron, más talentosos, que podían cantar, y en fin. Bueno, creo que voy a saltar a esta ya. Ahí había un ejemplo de la película de Mulholland Drive de David Lynch, solo que es muy, muy larga, y también habla un poco de la ilusión de sonido, ¿no? Y esto todo tiene que ver pues un poco con la producción como tal, la producción cinematográfica. Bueno, las lecciones de la industrialización de la producción de cine. Ahí también algo que se puede aprender un poco de un rodaje, y es la experiencia de ser riguroso, de aprovechar el tiempo, del trabajo en equipo, un poco del esfuerzo colectivo para trabajar por una sola obra. En eso el cine, digamos que su naturaleza misma es así, su naturaleza es la de la cooperación, inclusive en el cinema verité y en el neorrealismo, y bueno, es imposible hacer una película con uno, no se puede, necesitas tus amigos, necesitas reunirte, necesitas este contacto, ¿no? Entonces vemos en la foto de la izquierda a Alfred Hitchcock junto con el elenco de La Soga. Es una película hecha, bueno, que parece que tiene una continuidad de plano secuencia, no tiene cortes, y que además tiene muchas categorías de connotación que se pueden analizar, donde pues se hace una lectura del guión, y se suele decir que Hitchcock trabajaba con guiones de hierro, o sea que tenían que ser calculados métricamente, perfectamente coordinados, porque claro, además vas a tener una cámara bailando, tienes que hacer una coreografía. Entonces la producción cinematográfica es eso, es una coreografía donde hay una partitura y se tiene que llevar a cabo. Esto hace que pueda llegar a ser algo muy tensionante, ¿sí? Un rodaje de cine. Acá vemos, por ejemplo, hablando de esa planeación, la planeación del storyboard de Alexander Nevsky, la película de Eisenstein, que es una película de realismo soviético, que pues habla sobre ese héroe que fue Alexander Nevsky, que combatió a los teutones. Y bueno, miren, el storyboard se corresponde con el score, con la partitura que fue escrita por Prokofiev. Y para que se den cuenta un poco la idea, ¿no? Entonces cada plano tiene una duración de 2 compases. Además hay algo con los silencios y los espacios llanos o los planos amplios.
Hay también algunas formas musicales para los primeros planos. Entonces miren el tipo de rigor, ¿no? que se puede aprender en un rodaje. Y bueno, aquí un poquito la experiencia autodestructiva de Francis Ford Coppola al realizar la película Apocalypse Now. Bueno, resulta que esto fue por allá en Tailandia o en Indonesia, por allá en el sudeste asiático, porque tenían que recrear Vietnam. Y él lo dice en la película, mi película no es sobre Vietnam, fue Vietnam, fue una guerra. Tuvieron problemas de toda índole y la mujer de Coppola, la esposa, pues estaba allí con Sofía chiquitica y no sé qué, y fue haciendo un documental, un detrás de cámaras de la película, que se llama Heart of Darkness, Corazón de la Oscuridad. Un poco porque Apocalypse Now está basado en un relato homónimo de Conrad. Fears. Fear of failure, fear of death, fear of going insane. You have to fail a little, die a little, go insane a little to come out the other side. The process is not over for Francis. My greatest fear is to make a really shitty, embarrassing, pompous film on an important subject, and I am doing it. Bueno, entonces acá se mezclan un poco las cuestiones autorales, ¿no? El ego autoral. Mi más grande miedo es hacer una película de mierda, no quiero. Súmele a eso el calor, los tifones, tenían escenas con helicópteros, el ejército quitó los helicópteros porque tenían que ir a combatir una guerrilla por allá, tuvieron que suspender el rodaje algunos meses, perder plata. For 12 hours, when it was all over, I walked up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. The smell, you know that gasoline smell, the whole hill. Smells like victory. Bueno, Robert Duvall, uno de sus grandes monólogos, ¿no? Me gusta el olor del napalm en la mañana y bueno, estaba retratando a un general americano en la guerra de Vietnam. Todo este documental habla enteramente de todo lo que pasó detrás de cámaras, incluyendo que tenían contratado a Marlon Brando y quería sacar el cuerpo, pero ya le habían pagado como $1 millón. Y bueno, y al final lo convencieron. Bueno, Dennis Hopper, bueno, todo un montón de problemas que hacen parte de los aprendizajes, porque tienes que solucionarlo en la marcha. De tus decisiones depende un poco de gente. Y bueno, es siempre una importante lección, ¿no? De tener este rigor. Saber que un minuto de retraso se va volviendo como una bola de nieve y al final te faltó por hacer la mitad de tu plan. Entonces, de ahí que a la producción, los gringos lo llaman diseño de producción. Y bueno, y acá esa es otra de las lecciones que tenemos allí. Bueno, luego viene el montaje, donde ya se concatena todo, donde es necesario un orden. Como experiencia, bueno, me gustaría mostrarles estos videos, pero creo que ya estamos un poquito sobre el tiempo, sobre la metodología de edición, por ejemplo, el de la izquierda, la metodología de edición de Walter Murch, que es un editor muy conocido, que le gusta estar de pie y mirar sus fichas. Ahí tiene una pared llena de fichas con los planos, y esto le da una perspectiva única, porque el montaje es una especie de monólogo, de trabajo introspectivo, como una especie de cueva, en la que, bueno, va a resultar el producto final, ¿no? Es muy común en los grupos de los muchachos universitarios que al que quieren sacar del grupo lo ponen de montaje. Usted haga el montaje. Y es un gran error.
debe ser la persona más organizada, más responsable, más paciente, más metódica. Y bueno, hay muchas experiencias con eso. Por el otro lado estaba el trabajo de Vorkapich, que es quien empezó a darle la palabra montaje a montaje. Slavo Vorkapich, que bueno, es uno más de los interesantísimos artistas que heredó Europa después de las guerras a Hollywood. Allá terminó un poco de gente que eran artistas de vanguardia y que pues robustecieron la industria cinematográfica. A raíz del trabajo de Vorkapich, que es lo que están viendo allí, se empezó a acuñar el término montage o montaje, porque antes simplemente era cortar la película. Pero aquí hay algo más, hay digamos, creación de metáforas, hay sobreposiciones, doble exposiciones, hay puesta en escena nada más para el montaje, hay efectos caleidoscópicos, ralentizaciones y, digamos, muchos otros recursos que desde la postproducción se empezaron a acuñar. Bueno, voy a ir terminando. Entonces, bueno, luego ya después de la edición ya viene la premiere, entonces llegamos con nuestro trabajo. Y aquí es importante una cosa, yo siempre le digo a los chicos, que la premiere es impajaritable su asistencia a la premiere. Hay veces que llegan y dicen, ya terminé, ya edité, yo ya hice mi parte, hasta luego. Y resulta que la premiere es el lugar de la puesta en común de las imágenes. También implica una apropiación autoral del conocimiento, decir, esto es mío, yo estoy allí reflejado. No es como cuando presentas un trabajo y chao ya, sino que tú estás ahí, es una especie de paternidad autoral, que la gente que, digamos, estudia artes la desarrolla, pero en las otras carreras no se tiene mucho eso, ¿no? Y también una autoevaluación crítica de decir, uy, esto cómo me quedó así, esto me quedó asá, y también se escucha ahí las reacciones de la gente. Es muy común que, por ejemplo, si es algo cómico y sucede y a ti no te da risa, pero la gente en la premiere soltó la risa en tal parte y tú no te lo imaginabas. O al contrario, ¿no? Tú esperabas que iban a reaccionar de una forma, a sorprenderse o algo y resulta que no. Entonces esta parte es muy interesante por ese diálogo con los terceros, ¿no? Y allí una imagen de una de nuestras premier que hacemos ahí en Libertadores. Bueno, unas ideas sobre la transversalidad del currículum mientras ruedo este videíto para ir terminando. Este también lo hicieron ahí en la sede de La Paz. Simplemente hacía lo Filmora, pues, con un celular, como les digo, estos chicos, pero eran chicos que tenían más un interés científico, entonces hicieron un videíto con un vaso de agua que dejaba pasar luz y en el momento en que le aplicaban unas gotas de leche, el tono cambiaba un poco hacia un azulado, entonces esto habla un poco del comportamiento de las partículas a través de medios como el agua, y bueno, era un interés científico, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de la transversalidad en el currículum es incorporar proyecto audiovisual en todas las carreras, o en las carreras, por ejemplo, en ciencia política, en derecho, que los estudiantes avanzados puedan llegar y tener una materia donde tienen que hacer un proyecto audiovisual, obviamente relacionado pues con sus disciplinas. Y esto permite muchas cosas, ¿no? Además de estas ideas de Mónica Fantín, donde habla del educomunicador, o sea, una especie de profesor, pero que está en capacidad de usar estas herramientas comunicativas para potenciar su enseñanza. Esta cita me interesa rapidito, dice que la producción de medios, ¿sí?, entre ella el cine, provee el espacio en el cual los estudiantes pueden explorar sus placeres y pues su emocionalidad en la media.
en una forma que es mucho más subjetiva y didáctica, si se quiere, que en un análisis crítico, ¿sí? La producción en sí es algo disfrutable, no tanto por su naturaleza colaborativa, sino que es ser parte de un grupo, compartir con tus pares, reírse, vestirse y disfrutar chistes, pues eso se trata, ¿no? Hay unos chicos que estaban haciendo un video 360, por eso ven dos esferas. Y era un video sobre el lenguaje de señas, entonces ellos aprendieron una lengua de señas y querían hacer un video sobre eso, ¿no? Entonces, esto es muy importante, estos bloopers, digámoslo así, ¿sí? Es la interacción, es el disfrute de hacer algo en equipo, es una complicidad. Al final en la premier todos los miembros del equipo se están mirando unos a otros, diciendo, mire, ¿se acuerda ese momento? ¿Se acuerda ese pedazo? Todo lo que nos costó. Entonces, este comentario de Buckingham tiene que ver con eso, ¿no? Una tecnología educativa, sí, sirve para divulgación científica, reivindicación identitaria, lo que les hablaba de ponerse frente a la cámara o ponerse detrás de la cámara, una expresión política sin duda en el caso del documental, una síntesis productiva expresiva y pues un trabajo cooperativo, cohesionado, horizontal o jerarquizado. Como les dije, hay un director que digamos es el jerarca estético de la producción, que responde las preguntas, ¿no? Pero en la forma como nosotros trabajamos en las aulas es muy horizontal también. Entonces la invitación es eso, ¿no? Cómo poner en marcha modelos colaborativos y de producción colectiva del conocimiento. Acá tenemos dos fotos ahí de unos chicos haciendo visualización y otros chicos ahí en una especie de rodaje amateur, ¿no? Como son todos estos rodajes. Bueno, creo que con eso sería todo. Espero que pues haya sido de su agrado este conjunto de ideas sobre la educación, el cine y bueno, y el trabajo con los estudiantes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Yesid, por compartir todos esos conocimientos y toda esa experiencia. La verdad que bastante interesante. Tenemos una manito levantada, así que le vamos a dar la palabra, ¿no? Javier, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me escuchan, ¿no? Sí, señor. Estoy muy atento de la presentación que hizo el profesor Yesid. Me parece muy interesante. Y pues resultan muchas dudas y muchas cuestiones y muchas cosas muy interesantes que yo fui profesor de la Universidad Nacional durante mucho tiempo, fui egresado de la Universidad Nacional, es decir, yo soy de la Universidad Nacional y eso pues siempre ha sido parte de mi vida y comparto todas las opiniones que sean positivas al respecto de mejorar todo lo que tiene que ver con la preparación de los estudiantes, la formación de los profesores. Yo quisiera hacer una pregunta muy concreta y espero que no, pues, que me entiendan. Yo, al respecto de lo que usted estaba comentando y lo que estaba diciendo, hay varias formas de hacer presentaciones, ¿no? Hay una forma que es una presentación audiovisual, como la que acabamos de observar, y también está la presentación oral, y hay otro tipo de presentaciones, ¿no? Yo quisiera preguntarle, ¿qué opina al respecto de esa diferencia desde el punto de vista de formación de los estudiantes, de la formación audiovisual a la formación oral? No sé si me hice entender. Sí, por supuesto. Pues nosotros desde el campo audiovisual, y bueno, gracias por la pregunta, el trabajo de la oralidad, si bien, digamos, implican habilidades como la retórica, también la presencia escénica, tener conocimiento de los temas, tal vez haya
una potencialidad mayor en las, y de nuevo, de pronto no es una comparación como tan diáfana, ¿no? Pero hay una potencialidad en el audiovisual y se trata un poco del registro y un poco de la combinación de la palabra con la imagen. Algunos de los trabajos que vieron de los chicos de La Paz parten de unos escritos que antes fueron relatos orales. Y sabemos que la oralidad, digamos que es la base de la literatura en cuanto a que la tradición oral, pues es la que nos ha brindado pues los arquetipos literarios, y de allí viene el origen de la literatura, de la dramaturgia. Entonces yo creo que una faceta audiovisual, digamos que es un estadio un poco más complejo, que tal vez implique una elaboración mayor, como lo mostré allí con algunos referentes, un trabajo en equipo mayor, pero que de todas formas incorpora la oralidad en cuanto a narración, ¿no? Hay las narraciones en primera persona, tercera persona, digamos que hay una serie de recursos dialécticos y retóricos que son visuales, pero también, como lo mencioné, cualquiera de las metáforas que se usan en cine tiene su asidero en la literatura, y en la tradición oral, por supuesto, las comparaciones, las metáforas, los símiles. Entonces yo creo que por ahí viene la conexión. Creo que la oralidad le da paso a los otros lenguajes. Es lo primigenio, lo fundacional, si se quiere decir. Y ya el cine, pues es una apropiación relativamente contemporánea, ¿no? Porque también ya decimos que el cine ya tiene sus ciento y punta de añitos. Pero creo que por ahí va la cosa. No sé si de pronto se quedó resuelta la pregunta. No, bueno, a mí lo que me interesa es lo interesante que es tener una pregunta de un estudiante en una clase que levanta la mano y dice, a diferencia de lo que puede hacer cuando está solamente al frente de un computador. Sí, claro. Sí, o frente a las pantallas, ¿no? Sí, puede ser, sí, claro, pero digo que no es personal. Sí. Sí, creo que hay escenarios en el aula donde, digamos, pueden coexistir estas formas de expresión, pero todo parte de ahí. De hecho, el proceso con el que trabajamos proyecto audiovisual muchas veces comienza con un pitch. ¿Qué es un pitch? Es un relato oral, una presentación de 2 minutos. De hecho, también esto se maneja en la industria audiovisual para buscar estímulos, apoyos, fondos. Se hace un pitch donde tienes máximo 5 minutos. Algunos le dicen elevator pitch, o sea que es mientras sube el ascensor y tú estás con el ejecutivo allí y le cuentas la historia que quieres. Entonces creo que ese escenario de oralidad es la base para, por ejemplo, el cine, ¿no? Y tienes que hacer el pitch y ya. Y si en ese minutico cautivaste a ese oyente, puedes conseguir el estímulo, el apoyo, conseguir hacer la producción. Los estímulos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, bueno, no sé ahora, pero ellos implicaban una etapa donde tú hacías pitch oral frente a los jurados, 6, 7 jurados internacionales. Sí, claro. Pero así. Y ahí tienes que defender, sí, es una especie de sustentación previa a poder hacer una película, ¿no? Porque ya ves que se necesita también, para hacerlo a nivel profesional, pues apoyo monetario. Sí, claro que sí. Bueno, ya para terminar voy a hacer una última pregunta muy sencilla, pero desde el punto de vista pedagógico y de formación y de
formación. Es muy diferente, es mi concepto, y espero que también usted me dé el suyo. Una pregunta que está hecha en un auditorio donde están las personas, que una pregunta que se haga por internet. Sí, sí, No, sí. no, no, sí, es mi opinión, pero también respeto la suya. Pues mire que yo en la experiencia, por ejemplo, con los chicos de La Paz, sí, es que es evidente, ¿no? Una calidad del aprendizaje en la presencialidad que es que la virtualidad no deja de ser, si se quiere, muy estéril. Yo sí, digamos, volviendo un poquito a mi primera diapositiva por allá, yo creo que sí es necesario la comunidad, este espacio ritual, juntarse, ¿no? Lo que se denominó presencialidad a raíz de la pandemia, que antes no tenía nombre, era simplemente como las cosas eran, ¿no? Pero a partir de la pandemia surgió la presencialidad y bueno, sí, creo que es mucho más rico las experiencias análogas y en persona que las experiencias virtualizadas. Eso sí, en eso estoy de acuerdo y creo que por allá mi primera diapositiva menciona un poco ese tema. No, bueno, le agradezco mucho y me parece muy interesante su punto de vista y ojalá que se pueda seguir adelante con ese pensamiento tan positivo de, claro, o sea, uno no puede descartar la virtualidad, pero la presencialidad no puede abandonarse, ¿no? Sí, chévere, chévere cuando hagan charlas con egresados presencial. A ver Claro que sí. si me invita Leticia por ahí. Sí, sí, claro, claro, porque De acuerdo. los egresados y ya los que ya estamos jubilados, tenemos mucha experiencia. Yo creo que hay profesores ahí que tienen mucha experiencia y mucha calidad para aportar ideas al respecto. Muchas gracias, profesor Javier. Bueno, yo soy jubilado ya, pero fui profesor durante muchos años y me siento muy orgulloso de haber estado en la universidad y haber servido y haber... Profesor, toda la vida profesor, ¿no? Sí, claro que sí. Voy a contar algo que es un paréntesis. Había un profesor que también de farmacia, del departamento de ciencias, del departamento de farmacia de la Facultad de Ciencias, que era árabe. Él se llamaba Ahmed Mohamed Salama, seguramente algunos lo recuerdan. Él ya se volvió ya está de nuevo allá en Egipto, pero él, cuando estaba acá, él fue mi profesor hace mucho tiempo, y él nos sacaba al pasto, ¿no? Siéntese acá y aquí hablamos de las plantas, pero en vivo. Aquí hay un árbol, aquí hay otro árbol, aquí hay otro árbol, y nos indicaba los nombres y nos indicaba las utilidades que tenían. Y caramba, eso era más rico que estar ahí sentado mirando diapositivas, ¿no? Todo es rico, ¿no? Yo no estoy diciendo que no estoy demeritando ni la una función ni la otra, sino que todo hace parte, ¿no? Así es, así es. Bueno, muchas gracias por la comunicación con ustedes y lógicamente que estaré muy pendiente de todo lo que tiene que ver con las presentaciones que hacen ustedes todos. Muchas gracias, Javier. Claro que sí, bienvenido siempre a estos espacios de diálogos con egresados, de martes a jueves, de 6 a 8. Diferentes temáticas también en las que se pueden inscribir. Y muchísimas gracias a toda la comunidad que está aquí todavía participando en esta conferencia. Gracias, Yesid, nuevamente por todo lo que nos expusiste hoy y esperamos poder contar contigo nuevamente en otras actividades del programa de egresados. Esta conferencia pues va a quedar grabada y la vamos a subir en YouTube, te compartiremos igualmente el enlace y bueno, súper bienvenido en todo lo que nosotros podamos colaborar desde el programa. A todos que tengan una excelente noche y nos vemos pronto. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias.